Vamos a analizar un tema que nos había quedado pendiente del administrador del consorcio, que tiene que ver cómo se extingue su mandato. Habíamos dicho que el administrador era un representante legal de la persona jurídica consorcio, porque así expresamente lo impone el 2065, pero con el carácter de mandatario. Entonces también se le aplican las normas del mandato y todo lo que tiene que ver con la extinción del mandatario sería aplicable. Por lo tanto, el administrador tiene distintas posibles causales de extinción que se encuentran allí reguladas en las normas del mandato. Como ustedes saben, puede ser por la renuncia, es una primera forma de extinción. La renuncia es un acto unilateral. Aquí la doctrina está un poco, contradictoria. Hay quienes sostienen que necesita de la aceptación de su mandante. Yo me inclino por la postura de que no, que es un acto unilateral que no necesita de la aceptación. Por lo tanto, el administrador que desea renunciar, mientras lo haga bajo la forma que ahora vamos a ver que tiene que hacerlo, no necesita de la aceptación expresa de su mandante, que sería el consorcio de propietarios. Claro, pero por supuesto que no lo puede hacer de forma intempestiva. O sea, el administrador puede renunciar de manera indeclinable, lo va a tener que hacer a través de una asamblea, va a tener que convocar una asamblea, poner como punto del orden del día renuncia indeclinable del administrador, pero por supuesto que no va a poder hacerlo intempestivo, como les decía recién, es decir, no puede dejar colgado al consorcio de propietario con un montón de tareas o actividades pendientes que tienen que hacerse en el breve plazo después de la extinción. Entonces tendrá que dejar, digamos, todas las tareas pendientes, efectivizarlas. Supongamos si tenía en breve una audiencia en tribunales, tendrá que cumplir con asistir a esa audiencia, no sé, liquidar las expensas, pagar los sueldos, los aportes. Pero una vez que cumple con esas tareas, con esos pendientes que tenía, esa renuncia tendría que efectivizarse. Por eso es lo más conveniente, si bien no hay ningún artículo del código que lo diga así expresamente, sino que esto ya nos metemos un poco en cómo hacerlo en la faz práctica, cómo es la casuística, sería conveniente que en esa asamblea en la cual él dice que desea renunciar a su mandato como administrador, que ponga desde a partir de cuándo, ¿sí? Dentro de los 20 días, 30 días, un plazo considerable, no de un día para el otro, ¿sí? Eso es lo conveniente. Por supuesto, salvo que le suceda algún problema de salud grave o alguna circunstancia grave que amerite un plazo inferior o directamente de manera inmediata, ahí va a tener que ser tenido en cuenta. Pero cuando no sucede en alguno de estos casos excepcionales, es preciso que el administrador haga una extinción, o sea, mejor dicho, que renuncie, pero poniendo un plazo prudencial a partir del cual se va a llevar adelante esa renuncia. Eso con respecto a la renuncia. Entonces, yo considero que no es que la asamblea puede decirle, no aceptamos tu renuncia, te quedas. Porque él, si quiere dejar su mandato y dedicarse a otra cosa o dedicarse a otro consorcio que le conviene más, me parece que es absolutamente conteste con las garantías constitucionales que él pueda decidir dónde ser administrador y dónde no. Por eso no veo, no me parece apropiado esos consorcios que dicen no te aceptamos la renuncia y el administrador se queda con esa posición y se mantiene en el mandato. No lo veo, digamos, posible. Siempre, como les digo, que renuncie con un plazo, digamos, prudencial para terminar las tareas pendientes, ya sería admisible la renuncia aun cuando el consorcio quiere que el administrador se quede. ¿Qué pasa muchas veces en la práctica? Bueno, después si es una persona humana, obviamente el fallecimiento de esta persona humana, si es una persona jurídica, la disolución de esta persona jurídica. Y después también tenemos las otras causales que serían remoción y por otro lado, si estamos en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se aplicaría el artículo 13 de la Ley 941 con respecto a la no renovación del mandato del administrador. Bien, vamos a empezar con remoción. La remoción se puede hacer en cualquier momento, la va a hacer el consorcio de propietarios a través de una asamblea y esta asamblea va a decidir removerlo. Puede ser con causa o sin causa, no está obligado el consorcio a tener una causa acreditada para removerlo y tiene que hacerse con la mayoría que establece el reglamento de propiedad horizontal. Puede suceder, la verdad que no sería lo ideal porque es una cláusula
que debería estar en virtud del 2056, que es donde se establecen las cláusulas obligatorias, pero puede suceder que el reglamento no diga nada con respecto a cuál es la mayoría que se necesita para removerlo. Bueno, si nada dice el reglamento, tenemos que aplicar la mayoría, digamos que es aplicable a todos los casos en los cuales no tenemos una mayoría especial, que es la del 2060, que ya lo expliqué en otros videos, que es la mayoría absoluta con la doble exigencia. Entonces, la asamblea reunida, convocada a tal efecto, o sea, cuyo punto de orden del día sea remoción del administrador, va a tener que obtener el 50.1 en cuanto a porcentajes, el 51 en cuanto a unidades, para remover el administrador, mientras su mandato está vigente. Si estamos en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se aplica el artículo 13 de la 941, que es la no renovación. Acá es al revés. Acá, una vez que está próximo a vencerse el mandato, el administrador debería, un buen administrador, lo que debe hacer es convocar con antelación a que se venza su mandato, ¿sí? Porque el mandato es a plazo cierto y determinado. O sea, si se le vence el 30 de noviembre, no puede convocar a la asamblea. No debe convocar el 2 de diciembre a la asamblea para considerar su renovación, porque ya el mandato se le extinguió en virtud del paso del tiempo. Entonces, tendría que convocar, no sé, 15, 20 de noviembre para, mejor el 15, ahora les voy a explicar por qué, para tratar como punto de orden del día la renovación del mandato del administrador. Por lo general, los reglamentos no establecen mayorías al respecto. La ley 941 establece que se aplica la mayoría absoluta, ¿sí? Esto es en virtud de la ley 941, artículo 13, en un artículo que se ha modificado en su momento, tuvo algunas modificaciones, pero la legislación actual establece la mayoría absoluta, ¿sí? Entonces, si este administrador no logra la mayoría absoluta para renovar su mandato, porque están en contra, supongamos, su mandato se extingue. Ahora, supongamos que falta asistentes a esa asamblea. Como siempre hablamos de estos temas de que la gente no es muy amiga de asistir siempre a todas las asambleas, sino que las asambleas por lo general hay pocos asistentes, y supongamos que el administrador no llega al quórum. Por eso les decía que es conveniente que haga la asamblea para renovar su mandato con una antelación de 15 o más días, para poder usar la figura de la propuesta de decisiones, que ya analicé en otro video que específico se llama así, propuesta de decisiones, que era esto de que la asamblea hace una propuesta, se notifica a los ausentes y tienen 15 días para oponerse o no, y todo ese mecanismo regulado en el segundo párrafo del 2060. Es una herramienta que podría utilizarse a la hora de renovación o no del mandato. Por eso es conveniente que no se convoque a la asamblea de renovación de mandato ni en la fecha de finalización ni muy próximo, sino que para prever la circunstancia que podría darse de que no asista el quórum necesario, o sea, que no asista la mitad más uno en cuanto a porcentuales, en cuanto a unidades, y el 50.1 en cuanto a porcentuales. Entonces, para evitar eso y para prever la posibilidad, es conveniente, no es que es obligatorio, ningún artículo lo impone, pero me parece de buena práctica que así se haga, ¿sí? Sobre todo si el administrador se quiere quedar y la propuesta es que el administrador se quede, o no. Bueno, podría ser también que la propuesta sea que no se mantenga el mandato del administrador, y también se puede utilizar esta figura del 2060. Bueno, estos serían las causales, entonces: renuncia, remoción, no renovación del mandato, que es cuando está próximo a vencerse, es un año el plazo que establece este artículo 13 de la 941. Antes la 941 decía o lo que el reglamento establezca. En la última modificación imponen el plazo de un año. Se lo puede criticar, por supuesto, es muy criticado este artículo, porque el 2056 dice que es el reglamento el que va a prever cuál es el plazo del mandato del administrador. Entonces, ¿por qué va a la ley 941 a establecer un plazo de un año en todos los casos, cuando el 2056 de nuestro Código Civil habilita a que el reglamento imponga el plazo? O sea, supongamos que el reglamento impone 2 años, entonces ahí habría un conflicto. Pero bueno, por ahora es lo que dice la ley 941. En principio habría que aplicarla, salvo, bueno, que se ataque su constitucionalidad. Bueno, con respecto a las cláusulas de extinción son esas. Ojalá que les sirva este video. Les agradezco a los que se quieran suscribir
y que lo recomienden si saben que alguien lo va a necesitar. Nos vemos.